Hoy vamos a hablar de algo que titulé Bautismo en Fuego. Imagínense, ¿no? Bautismo en fuego. Mateo 3, versículo 11 y 12. Juan el Bautista dice lo siguiente: yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí, o sea, refiriéndose a Jesús, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con fuego. Y luego dice el 12: tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Aventador, tiene el aventador en la mano. El aventador es una especie de trinche, así como de tenedor grande, con los dientes de este trinche bastante separados. Y cuando se cosechaba el trigo, se usaba este trinche, se usaba para levantar el trigo revuelto con la paja que trae el trigo a la hora de la cosecha. Y al aventarlo así al aire, la paja volaba y se separaba del trigo. Entonces, y aparte dice que esa paja era quemada con un fuego permanente, dice. Pero si entendemos lo que viene detrás de las letras, o sea, detrás de lo que acabamos de mencionar, porque la Biblia siempre tiene un mensaje espiritual escondidito detrás de la historia literal que leemos, pues tiene que ver con la separación del pecado de nuestra vida. Al recibir a Cristo, el pecado que existía entre nosotros y Dios es quitado, y por ello recibimos un corazón nuevo. Por ello recibimos, decíamos el domingo pasado, la presencia de Dios en nosotros, y por ello damos testimonio público de que somos nuevas personas. Y el hecho de ser nuevas personas nos da la capacidad espiritual de aprovechar muchas cosas que Dios tiene para usted y para mí. No aprovecharlas, pues es una tragedia, porque ahí están listas para que las aprovechemos. Entonces, bautismo en agua, que fue el tema del domingo antepasado, pues entiendo que morí y nací a una nueva vida cuando recibí a Cristo. Por eso entro al agua, muero, salgo del agua, vivo a una vida para Dios. Lo entiendo y me bautizo como acto público de mi fe. Bautismo en el Espíritu, que fue el domingo pasado, en el Espíritu Santo, es entender que gracias a haber muerto y haber nacido de nuevo, muerto al pecado y nacido de nuevo en Cristo, ahora la presencia de Dios vive en mi corazón 24/7. Eso significa el poder de Dios en mi vida. Eso significa que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Imagínate, ese poder vive en ti para que puedas hacer lo que Dios planeó para ti y para mí. Eso es bautismo en el Espíritu. Entender que ahora mi corazón limpio, mi corazón nuevo, tiene la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo 24/7. Y bautismo en fuego, que es el tema de hoy, pues tiene que ver con el pecado quedó pulverizado. El pecado que nos tenía alejados de Dios quedó quemado, así como la paja y el trigo. Y ahora pues estamos limpios ante Dios. Por eso dice la Biblia que somos parte de la iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, gracias a Cristo. Cuando entendemos todo eso, pues nos bautizamos. Nos bautizamos porque pues ya entendimos, ¿no? Es como cuando alguien tiene su novia por varios años y uno le pregunta: ¿cuántos años tiene de novio? No, pues ya 11. No, pues ya cásate, ¿no? Ya. ¿Cuánto tienes de cristiano? Pues 14 años. Pues ya bautízate, ¿no? ¿Cuánto tienes de novio? No, pues 1 año. ¿Y cuándo te casas? Sí, ¿verdad? Así preguntan. Yo duré de novio 10 meses, Norun. 9 meses, rápido pues. Yo a Norun no le pedí que fuera mi novia, yo le pedí que fuera mi esposa.
Y reconozco que no lo pensé, o sea, me fui de paso. Y cuando le dije, es que yo me quiero casar contigo, Norún, y la vi que se puso rojita, y yo así como que dije, híjole, me brinqué varios pasos, pero me agarró el espíritu. Y le digo, pero no me digas nada, ora a Dios. Ora a Dios y luego platicamos. Pasaron como 3, 4 meses, no había tema de eso, hasta que un día me llené de valor y le pregunté a Lorún. Íbamos en un ferry cruzando el mar del norte de Dinamarca, Noruega, y en medio del mar del norte, en el ferry, le digo, entonces ya oraste. Imagínate empezar una plática así, entonces ya oraste. Y bien claro lo tenía Lorún porque me dice, sí, ya oré. ¿Y qué te dijo el Señor? ¿Sí, no? Me dijo que sí me caso contigo. Ay. Llegó el ferry a Noruega y rapidito le digo a su mamá, en diciembre me voy a casar con su hija. Y su mamá se puso nerviosona, pero ya que vio qué calidad de yerno iba a tener, ya se calmó. Pero bueno, el tema no es por ahí, nomás que a veces uno agarra monte, ¿no? Pero bueno, les digo, qué importante es entender todo lo que significó haber recibido a Jesús. Es muy importante, y por eso estos temas del bautismo, pues lo importante es que entienda todo lo que pasó cuando recibió a Jesucristo en su corazón. Y por eso me bautizo. No me bautizo para ser salvo. Ya dijimos que el bautismo no salva, el que salva es Cristo. Pero bautizarme es una manera de decir, ya entendí, qué bendición. Soy hijo de Dios, heredero de su reino, tengo acceso a todas sus promesas. Wow. Y bueno, entonces este tema muchas veces se hace difícil entenderlo, sobre qué tantos pecados me perdonó Dios, qué tan salvo soy, qué tanto derecho tengo de disfrutar lo que Dios promete, precisamente porque es espiritual la manera de entenderlo, no es con la lógica. Con la lógica humana rápido nos enredamos, rápido empezamos a dudar, pero en fe es decirle a la palabra de Dios, amén, sí Señor, tú dices yo lo creo, y en cuanto tú dices yo lo creo o amén, la palabra empieza a actuar con un poder en sí misma, un poder intrínseco en ella misma, empieza a actuar como medicina, como ungüento, empieza a actuar como bálsamo en tu vida. Algo muy interesante sucede y vives seguro, en paz, contento, vives optimista, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, llega al corazón de los creyentes fue después de la obra de Jesús en la tierra. O sea, después de que cumplió su misión de reconciliación, perdón de pecados, después de que Jesús se sacrifica, muere, resucita, asciende al cielo. En la cronología de las cosas que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, después de la misión de Jesús, seguía que la presencia de Dios llegara al corazón de los creyentes y pudiera guiarlos, pudiera consolarlos, como dijimos el domingo pasado, motivarlos, pudiera recordarles todo lo que Cristo hizo, etcétera, etcétera. Dice en Hechos 2, versículos 3 y 4, esa vez que por primera vez llegan la presencia de Dios a la vida de los creyentes, dice así: aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Cuando llega la presencia de Dios, ¿no?, a la gente. Y luego dice que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y estos temas de lenguas y la presencia de Dios siempre han sido así muy, muy complicados, porque le echamos lógica, como ya les mencioné, y nos enredamos. Pero ese día, el día del Pentecostés, ese día es conocido como el día del Pentecostés, las lenguas que estaban experimentando las personas ahí reunidas eran personas de diferentes regiones, diferentes lugares,
que habían estado escuchando sobre lo sucedido con Jesús en la cruz, muerte, resurrección, ascensión al cielo y todo eso. Y mucha gente estaba viniendo a Jerusalén de diferentes lugares del mundo. Y había muchas personas ahí. Y en eso es liberado el Espíritu Santo para que llegue el corazón nuevo de los creyentes y sucede lo que estamos leyendo. Pero ahí estaban experimentando lenguas, arameo, griego, hebreo y muchas otras, en donde cada uno estaba entendiendo de parte del maestro privado, de parte del consolador, de parte del Espíritu Santo, lo que significó la misión de Jesús en la tierra. O sea, si ahí acaso andaba un mexicano, por decirlo así, en esa reunión del Pentecostés, y de repente esas lenguas como de fuego, imagínense como dragones casi la gente, ¿no? Por decirlo así. Entonces el mexicano pregunta: ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Y alguien en español le dijo: lo que pasa que la obra de Cristo en la tierra, la misión que vino a cumplir, significa que tus pecados fueron perdonados, significa que ahora Él vive en ti, significa que ahora eres su hijo amado, heredero de su reino, acceso a todo lo que Él tiene. Eso significa lo que está pasando. Pero le estaba diciendo en español y el otro: ¡ay, qué chilo! Y si hubieran dado un gringo por ahí en ese Pentecostés, y el gringo hubiera dicho: what's going on here? What happened? Y alguien le hubiera dicho: what happened is that Jesus cleaned your heart and now His presence is living in you. All right. En inglés, pues. Y algún noruego despistado por ahí, que hubieran dado algún noruego por ahí, que hubiera dicho Norún el noruego, hubiera dicho: va ser her. Va a ser her. ¿Y qué hubiera dicho Norún el noruego? Amén. Eso hubiera dicho en noruego. O sea, ahí el día del Pentecostés la gente estaba recibiendo explicación de lo que significaba que Cristo había muerto, resucitado, ascendido al cielo. ¿Y qué significaba todo eso? Porque cuando se habla de lenguas en la Biblia hay otros tipos de lenguas también. Estas fueron unas lenguas. Hay lenguas, dice Pablo, de edificación personal. Lenguas donde tú hablas en un idioma que no entiendes tú, pero Dios te entiende y te edificas a ti mismo, porque las cosas de Dios funcionan por fe. Y si no las entendemos todavía en español, algo por lo que queremos orar, pues la Biblia nos da la opción de orar en lenguas. Y aunque no lo entendemos, lo estamos hablando en el idioma de Dios y nos sentimos muy edificados. Pero dice Pablo: cuando hablen ese tipo de lenguas, traten de estar ustedes solos para que no causen confusión y se edifiquen a sí mismos. Amén. Pero también hay otro tipo de lenguas que cuando se hablan debe haber alguien que las interprete para edificación de los demás. Amén. Entonces, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo llega para explicarle a todos lo que estaba sucediendo. Y bueno, ya sabemos cómo termina esa historia. Ahorita que estoy hablando de las lenguas, recuerdo a un misionero que trabajaba con nosotros en los tiempos misioneros, valga la redundancia. Él se llama Irineo, muy conocido Irineo, porque trabajó con nosotros muchos años. Y una vez andaba un equipo de canadienses aquí en Culiacán y lo íbamos a llevar al castillo, porque teníamos un programa que se llamaba Aventuras Misioneras. Y ese día tenían que ir en la agenda que le habíamos hecho, no sé por qué, pero al castillo. Entonces no podíamos ir nosotros por X razón. Y le dijimos: Irineo, tú llévate al grupo, allá van a hacer obra evangelística y ahí les traduces. Y dice Irineo: pero ¿cómo le voy a traducir si yo no sé inglés? Y le digo yo: a ver, venga para acá, ahorita vamos a orar para que usted tenga el don de interpretación de lenguas y para que Dios le dé pues la capacidad de hablar inglés, así como dice la Biblia. Y oramos por Irineo y lo despedimos: vámonos para el castillo. Y ya se fue. Llegamos en la nochecita para traernos al grupo. Irineo muy contento y los canadienses muy contentos. Y nosotros: mira, Irineo,
Porque íbamos nosotros, no te creas, ¿no? Íbamos con la dudita, así, oye, ¿cómo le habrá ido al Irineo? Pues oramos por él, pues sí. Y llegamos y le digo al Irineo, hey, hay muchos moscos, vámonos ya. Y el Irineo hace así, excuse me, mosquitos very hard, vámonos. Ándele para que vean que aprendió inglés. Y así hablaba Irineo, ¿no? Pero bueno, en el Pentecostés era más claro, por supuesto, ¿no? Pero mira lo que dice la Biblia sobre ese asunto del fuego, porque hoy es el tema del bautizados en fuego, ¿no? Bautismo en fuego. Dice 2 de Pedro 3, 10 y 11 o 10 al 12, dice: el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción, siguiendo una conducta santa y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Bueno, el día del Señor en la Biblia tiene varios significados, porque aquí Pedro habla del día del Señor y luego habla de que el mundo será destruido con fuego, y se oye así muy tenebroso el asunto. El día del Señor es el día de celebración, como hoy es día del Señor. Dijo Pablo, cuando se reúna la familia cristiana, la muerte y resurrección de Jesús, recordar. Es lo que hacemos cuando nos juntamos, a través de los cantos, a través de la prédica, recordamos los hechos de Cristo. Amén. Celebramos que somos salvos, celebramos que somos nuevas criaturas, celebramos que somos perdonados de pecados, invitamos a los nuevos a que acepten a Cristo para que reciban ese regalo de salvación, etcétera. Pero también la Biblia menciona que el día del Señor será el fin del mundo, porque al celebrar el día del Señor en la iglesia, celebramos que el pecado fue destruido, que el pecado fue quitado de nosotros, de entre nosotros y Dios, así como la paja y el trigo. Ok, pero el fin del mundo, va a haber otro día del Señor donde literalmente el pecado, los pecadores, la maldad será destruida literalmente en aquellos que fueron incrédulos y que no recibieron a Cristo cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, en los tiempos de Noé, el pecado, los pecadores, los incrédulos, literalmente quedaron ahogados en las aguas del diluvio, porque el fin del pecado es muerte. Pero los que se subieron al arca, pues fueron salvos, porque el arca era un símbolo de Cristo, del Salvador. Ok, hoy en día nosotros, al recibir a Cristo, celebramos el día del Señor cada domingo, porque el pecado que nos tenía separados de Dios ya fue quitado, fue quemado, fue pulverizado, fue destruido. Amén. Pero los incrédulos, los que no acepten el regalo de la salvación, dice la Biblia, pues que tendrán otro día del Señor, pero muy violento, porque ahí ellos son los que van a pagar con el fin del pecado. Con su muerte va a ser el fin del pecado de ellos. Y son temas a veces que no son muy bonitos así de hablar, porque ese tipo de temas del fin del mundo no han sucedido. El 80% de lo que dice la Biblia ya sucedió, y para entenderlo pues hay que analizar la historia, y ahí podemos ver que pues hay mucha razón en lo que el 80% de la Biblia dice, porque lo podemos comprobar con la historia de la humanidad. Pero el 20% de lo que dice la Biblia no ha sucedido, y para entenderlo se tiene que discernir, y se va a discernir de acuerdo a lo que entendiste del otro 80%. Si entendí chueco el 80%, pues voy a entender más chueco el 20% que hace falta que suceda. Entonces, como son cosas que no han sucedido, se tienen que discernir, repito. Pero ahorita estamos viviendo nosotros en la era de la gracia de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, estábamos viviendo en la era de la ley de Moisés, la ley de las obras.
Y dice la Biblia que la ley fue dada al pueblo de Dios para que al tratar de cumplirla se diera cuenta que no podía cumplirla y reconociera que ocupaban un Salvador. Y que dijeran, es que no puedo. Exacto, no puedes. Ocupo a alguien que me ayude. Exacto, se llama Cristo, se llama Mesías. Bueno, entonces, en los tiempos de Jesús era la ley de Moisés la que estaba vigente, pero Jesús vino a cumplir con esa ley para cancelarla finalmente e inaugurar una nueva ley, que es la ley de la gracia, la ley del perdón, la ley del amor, la ley de la fe. Esa es la era que estamos viviendo ahorita. Y esa era tiene 2000 años vigente hasta el día de hoy. Y seguirá vigente hasta el día del rapto de la iglesia. No ha sucedido el rapto, pero dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, todos los que hemos creído en Jesús, y así los que hayan muerto en Cristo y los que estemos vivos, para cuando eso suceda el rapto de la iglesia, seremos arrebatados, dice, y estaremos con Él en las nubes. Si le metes lógica, es así como que pareciera ciencia ficción, pareciera que llegaron los marcianos, pareciera Star Wars, pero estaremos en las nubes a salvo, porque después del rapto viene otra era, que es la era de la tribulación. 7 años de tribulación donde reinará el anticristo, dice la Biblia, pero ya no va a haber gracia para entonces. En la era del anticristo, para ser salvo, ocupas no dejarte marcar por esa marca del anticristo 666, que va a ser casi imposible poder vivir en el mundo sin esa marca. Pero bueno, el que logre sobrevivir sin la marca será salvo. Ya no va a haber gracia como ahorita, de que recibes a Cristo a través de una oración, y a través de esa oración recibes todo lo que Jesús hizo cuando vino al mundo a cumplir con su misión. Ya cuando acabe la era de la tribulación, empieza otra era, que es la era del milenio. Dice la Biblia que 1000 años reinaremos con Cristo en la tierra, como Dios siempre lo planeó y como Dios siempre lo deseó. Y esos 1000 años no va a haber hospitales, no va a haber policía, todo va a fluir al 100. Es otra era. Y en esa era del milenio dice la Biblia que el diablo va a estar atado. Y cuando acabe el milenio viene el fin del mundo. Y ahí es donde se van a echar al lago de fuego al demonio, al diablo, a sus demonios y a los incrédulos. Eso es a lo que se refiere Pedro en lo que acabamos de leer. O sea, los incrédulos llegarán al fin del pecado por medio de la muerte, por medio de la muerte en fuego. Y los que tenemos a Cristo llegamos al fin del pecado por medio de la muerte en Cristo. Recibimos el perdón gracias a Jesús por fe, pero los que no quieran recibirlo por fe, pues lo van a recibir el fin del pecado con su propia destrucción. Y a eso se refiere este asunto. Entonces, ¿qué significa ser bautizado en fuego? Como punto número 1, pues esto que les estoy explicando significa que nosotros en Cristo, nuestros pecados ya quedaron pulverizados. Ya no hay pecado entre nosotros y Dios gracias a Jesús. Ya no hay. Ya somos sus hijos, ya somos sus herederos, ya somos beneficiarios de todas sus promesas. Ya no hay nada que nos bloquee el acceso a las cosas de Dios. Amén. Pero sin Cristo todavía existe ese bloqueo, porque se tiene que recibir la salvación ahorita en la era de la gracia por fe, como un regalo. Y el que no quiera recibir ese regalo no tiene acceso a lo que Dios promete. Bueno, dice Hebreos 9:22, dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Bueno, Jesús recibió el castigo de nuestros pecados, porque dice la Biblia que el pecado necesitaba ser castigado. Ok, Cristo recibió ese castigo en su lugar y en el mío. Para que existiera remisión de pecados se exigía derramamiento de sangre. Cristo derramó su sangre para poder expiar los pecados de todos nosotros. Y para que el pecado llegara a su fin se requería muerte. Cristo murió por nosotros. Bueno, por eso dice aquí lo que acabamos de leer: la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pero sin derramamiento de sangre no hay perdón. Bueno, y luego Jesús, cuando estaba aquí en el mundo,
Dijo ahí en Mateo 5:17: no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, Jesús vino a cumplir con la ley de Moisés, como ya les mencioné, para poder inaugurar una nueva ley, en la que estamos ahorita viviendo, la ley de la gracia. Y Pablo explica en Romanos 5, versículo del 1 al 2 y el 17, lo siguiente: dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, fíjate, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, refiriéndose Pablo a Adán, por el pecado de Adán reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Fíjate, abundancia de gracia, abundancia de lo que Dios dice, abundancia de fe, para poder disfrutar de todo lo que Él planeó para ti. Por eso cuando te bautizas es parte de esa abundancia. Me bautizo, declaro públicamente que soy hijo de Dios, que soy perdonado, que mis pecados fueron quitados, expiados de entre mi vida y el reino de Dios. Amén, amén, amén. Entonces, querido hermano, Dios decretó. Recuerda que Él es el que decreta, dijimos el domingo pasado. Dios decreta, Dios dice lo que se va a hacer. Jesús es el verbo, es la acción, Él ejecuta lo que Dios dice que se haga. Y el Espíritu Santo es el que nos da el poder, es la presencia de Dios en nosotros para hacer las cosas que Dios planeó que hiciéramos. Bueno, dice el Salmo 118:6 que las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. La palabra de Dios llega, te limpia, te purifica. La palabra de Dios llega como medicina, llega como ungüento, como bálsamo. La palabra de Dios tiene un poder en sí misma, un poder intrínseco, que al recibirla recibes esa fortaleza que Dios quiere que tengas y con la que Dios quiere que vivas. Y luego dice Isaías 43, versículo 2 y 3, dice: cuando camines por el fuego no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. O sea, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que ya recibimos la salvación, no tenemos por qué tenerle miedo a ese día del Señor final. No tenemos por qué decir, híjole, es que cuando sea el día del Señor, a ver cómo nos va. No, 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 no. Nosotros vamos a andar, vamos a estar salvos. Nosotros no vamos a tener nada que hacer ahí. Nosotros vamos a estar con Jesús, con Dios, a gusto, en las nubes de algodón. Amén. Y a lo mejor me escucha y dice usted: ay, 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 pastor, ¿cómo que las nubes de algodón? Bueno, entonces, si tú quieres echarle lógica a las cosas de Dios, vas a enredarte y vas a complicarte las verdades espirituales de Dios, porque repito, nos habla Él espiritualmente, no nos habla lógicamente. Las historias de la Biblia nos ayudan a entender lo que Dios nos trata de explicar. ¿Cuántas veces hemos leído ahí en Daniel capítulo 3 versículos 16 hasta el 27 sobre esa historia de Sadrach, Mesac y Abednego en el horno de fuego? ¿Cuántas veces? ¿Sí recuerdas? Y recuerdas que cuando abrieron, mandaron calentar el horno de fuego 7 veces más de lo normal, para meter estos 3 que no querían adorar la estatua que habían hecho en Babilonia de Nabucodonosor. Y recuerdas que dice la historia que cuando se abre la puerta del horno para echar estos 3 que no querían adorar la estatua, resulta que el calor del horno pulveriza a los soldados que abrieron la puerta. ¿Sí recuerdas eso, no? O sea que estaba caliente, pues, ¿no? Estaba caliente. Luego meten a estos 3 y pareciera que traían calzaletas, yo creo, porque dice que ni los guaraches se quemaron, y ni los cabellos se le chamuscaron, ni la ropa se les quemó. Es más, cuando lo sacaron, ni a humo olían. Pero cuando se asomaron, resulta que vieron que había una cuarta persona allá adentro: Sadrach, Mesac, Abednego, y había alguien más ahí. ¿Quién era esa cuarta persona?
Cristo el Salvador. Amén. Porque cuando tienes a Cristo, el fuego no tiene ningún negocio, nada te va a hacer. Nada te va a hacer. Pero si no lo sabes, por falta de recibir el alimento espiritual, pues vas a vivir confundido, vas a vivir ansioso, vas a vivir inseguro. Va a llegar el día del Señor, nos vamos a quemar. No va a pasar nada, querido hermano. Entonces, ser bautizado en fuego significa que el pecado que existía entre nosotros y Dios quedó destruido en Cristo. Entonces, cuando yo recibí a Jesús, aparte de que morí y nací una nueva vida, aparte de que ahora su presencia por medio del Espíritu Santo viene a mi corazón, aparte de eso, el pecado está destruido. Le quitó Cristo el poder al diablo de estarme dando lata. Amén. Y qué bonito es saber eso. Para cuando el diablo te quiera asustar, le puedes decir tú. De la otra manera, si vives así medio confundido, y que no, que en el nombre se dice Satanás, si te abro te pico el ombligo, te un bibliazo. ¿Qué tanto escándalo? Pues si está destruido. Sí, pero muchas veces no vivimos con esa seguridad y vivimos ansiosos. Entonces, querido hermano, dice Hebreos 10, 16, 18 lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. O sea, después de la obra de Jesús vendría una nueva era, un nuevo pacto. Después de la ley, que Jesús la cancela, la cumple y la cancela, empieza el nuevo pacto. Y dice, afirma el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Amén. Al recibir a Cristo, ya quedaron olvidados y perdonados tus pecados. El fuego los destruyó. Amén. Entonces, querido hermano, punto número 2: ¿cuántos pecados te perdonó Dios? Todos. Desde la A hasta ¿dónde? Todos. Y digo esto porque es importante saber que en el Antiguo Testamento la salvación era por creer que vendría un Mesías a salvar al mundo. Recuerda que en el huerto del Edén Dios le dijo a la mujer, a Adán y a la serpiente: de la simiente de la mujer va a venir alguien que le aplastará la cabeza al engañador. Creer en eso era igual a ser salvo. Amén. En los tiempos de Jesús, la salvación era por creer en Jesús. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es mi sanador, Él, vamos donde Él está. Amén. Hoy en día la salvación es por creer en la cruz, lo que sucedió en la cruz. El amor de Dios fue derramado a nuestros corazones por medio de los hechos de Cristo. Amén. Amén. Ahora, querido hermano, en los tiempos de la tribulación, pues como ya les dije, la salvación va a ser por no dejarse marcar. Y el que sobreviva a eso, pues será salvo, ya no va a haber gracia. Pero querido hermano, antes de la tribulación, recuerda, estamos en la gracia ahorita. ¿Qué sigue? El rapto de la iglesia y luego la tribulación. No ha sucedido eso, se tiene que discernir. Pero antes de la tribulación va a ser el rapto de la iglesia. Mire cómo dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, dice: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Ahora, esto no ha pasado, se tiene que discernir. Por eso digo yo, vamos a andar en las nubes de algodón, allá a gusto, mientras acá está todo el relajo de la tribulación, mientras esté el fuego y todo lo que quieras. Pero como Cristo ya nos purificó, ya nos perdonó, ya nos hizo parte de su reino, pues nosotros no tenemos nada de qué temer. Amén. ¿Cuántos pecados nos perdonó Dios? Todos. Mira, me gustaría hacer algo visual rapidito. No sé si alguien por ahí traiga un listón rojo, así como ese listón para hacer moños de casualidad.
A ver, Norún siempre trae todo lo que ocupa, la ayuda idónea. A ver, Norún, traes en un listón así como de 20 metros de largo. Sí, mira, sí. Mira, a ver, ayúdale, Moisés. Agarra una punta del listón y vete hasta allá, hasta el fin del mundo, allá en la ventana. Y tú, Norún, hasta allá. Imagínense que este listón rojo, pero bien estiradito, no lo dejen así aguado, porque no, tiene que estar durito. Ese listón rojo es la salvación que nos dio Jesús desde la cruz hasta el día del rapto. La cruz y el rapto de la iglesia. Ahora imagínense que este listón está todo lo largo y ancho del mundo. Amén. En esta era estamos viviendo ahorita, donde tú recibes la salvación por medio de Cristo. Y así te tropiezas en la salvación. Y así pase lo que pase, tus pecados ya fueron perdonados, presentes, pasados y futuros. ¿Cómo es eso? Sí, porque la cruz fue hace 2000 años. Ni nacías tú todavía y ya estaba el perdón a tu disposición. ¿Qué hiciste con el perdón? Lo recibiste por fe. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto sigue vigente mientras no sea el rapto de la iglesia. Eso está vigente. ¿Cuándo va a ser el rapto de la iglesia? Puede que sea a las 4 de la tarde. Puede que sea mañana a las 5 de la mañana. Puede que sea dentro de 3000 años más. No sabemos. Pero con Cristo, no te preocupes, vas a andar en las nubes de algodón. Amén. Bueno, muchas gracias a los edecanes de OKS Campiña. Y gracias, Norún, por traer siempre lo que ocupamos en tu bolsa. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué es importante tener claro esto? Para que vivas bien, para que vivas en paz, para que no vivas todo inseguro, para que no vivas temblando, mordiéndote las uñas, para que vivas con los pies en la tierra. Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Sí, por medio de Adán entró el pecado al mundo, y por medio del pecado la muerte. Sí, pero por medio de otro hombre, Jesús, vino el perdón de pecados y la vida eterna. Amén. Con Cristo vivimos los hechos de este segundo hombre. Sin Cristo se viven los hechos del primer hombre. Y qué importante es que lo tengamos claro en nuestra mente. Si el ser humano no acepta a Jesús como Salvador y recibe el perdón de pecados, bueno, pues vivirá las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Castigo, derramamiento de sangre y muerte. Pues qué necesidad, pues, ¿verdad? Dile ahí a alguien, qué necesidad. ¿No hay una canción que dice así? ¿Quién la canta, mujer? Marco Witt. Juan Gabriel, no. ¿Sí? Sí, qué necesidad, pues, de andar viviendo todos llenos de miedo, pues. No hay temor en el amor de Dios. No hay. Es que la crisis, el gobierno, que nos vamos a hacer Cuba y que, por favor, hombre, ya. Dile otra vez, ya, hombre. Chihuahua. Dios, por cierto, Norún quiere ir a Cuba, dice que quiere conocer Cuba. Yo en mis tiempos misioneros fui como 5 veces, yo creo, para allá. Está bonito, mucho licuado de mango venden allá. Pero bueno, ahora, ¿por qué es importante saber que fuiste perdonado de todos tus pecados? Es más, ¿cuántos tienen a Cristo aquí? Todos, ¿verdad? Todos, la mayoría. ¿Cuántos se han bautizado ya? A ver. Sí, repito, el que tengas mucho tiempo de cristiano y que no te hayas bautizado es como el que tiene 11 años de novio y no se casa, ¿no? Así como, ¿por qué no te casas, pues? O sea, ya. ¿Sí, no? Sí. Yo con Norún me casé de volada. ¿Sí les platiqué ya o fue la otra reunión? No fue aquí. Fue en esta, ¿verdad? Bueno,
Si rápido me casé con ella, ¿para qué andar con cosas pues? Es así, ya entendiste que Cristo te salvó, te perdonó de pecados, ya entendiste que tienes una nueva vida, ya entendiste que tu pecado quedó destruido, ya entendiste que eres su hijo amado, ya entendiste que tienes vida eterna. Entonces bautízate, hombre, bautízate. Tenemos el día organizado el próximo domingo para eso. Ahí vamos a estar toda la gente. Bautízate. Si no te bautizas, a pesar de que tienes a Cristo, es que hay algo raro ahí, algo raro. Hay algo ahí, un tornillo que hace falta apretar o aflojar poquito, o se tranroscó algo ahí. Pero bueno, porque es importante que nosotros tengamos todo este tema claro. Recuerda, el bautismo es el acto simbólico nada más. El bautismo es la obediencia, el bautismo es el paso de fe, el bautismo es que lo sepa todo el mundo lo que ya entendí. Lo más importante es entender lo que la palabra nos está diciendo. ¿Por qué es importante? Repito, que nosotros entendamos dónde quedó el pecado. Pulverizado, quedó terminado en Cristo. Sin Cristo pues va a llegar el lago de fuego, el día del Señor, como ya te mencioné. Bueno, es importante que vivamos entendiendo este tema para vivir sin culpa, para vivir sin condenación. Es muy incómodo vivir una vida en el mundo condenados y con un sentimiento de culpa. Así sucedió con Adán y Eva en cuanto ellos se dieron cuenta de que habían pecado. Y mientras tú tengas en mente que hay pecado en tu vida, vas a vivir con incomodidad, vas a vivir con condenación y culpa. Dice Génesis 3:7: en este momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. O sea que Adán y Eva antes del pecado andaban a gusto, así, ventiladitos, no, y como si nada. O sea, como dicen por ahí, bichis y con las manos en la bolsa, ¿no? A gusto. No había conciencia de maldad, de nada. Pero en cuanto pecaron, lo primero que dijeron es: ¡ay! ¡Ay! Tráete unas, corta unas hojas allá. Y con unas hojas de higuera hicieron una especie de calzoncitos. Me imagino que como tanguitas, ¿no? Pues, ¿cómo es la hoja de higuera? ¿Sí? Pues puede hacer un pantalón y todo. Sí, bueno. O sea, ¿qué pasó con Adán y Eva desde el momento que estuvieron conscientes del pecado? Vivieron con pena, con vergüenza, con sentimiento de culpa. Eso pasa cuando tú vives con conciencia de pecado, vives con vergüenza, con culpa, vives con condenación, por supuesto. Pero si vives sin la conciencia de pecado, porque tienes claro el tema de lo que sucedió con Cristo, vives a gusto, ventiladito en Cristo. Espiritualmente hablando, no sé qué están pensando, pero a gusto, amén. ¿Qué otra cosa sucede cuando no tienes claro este tema del perdón de pecados? Y digo mucho del perdón de pecados porque el fuego es el destructor del pecado, por las buenas o por las malas, en Cristo o sin Cristo, como ya te estoy mencionando. Bueno, ¿qué pasa cuando no tenemos claro eso? Pues vivimos separados de la comunión con Dios. Como que no calificamos para sentir que tenemos comunión con Dios. Y andamos siempre pidiéndole a los demás que oren por nosotros, que ahí le pidan a Dios, porque pues yo pues no estoy tan bien como para pedirle a Dios, a pesar de que tienes a Cristo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Bueno, dice ahí en Génesis 3:8, dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. O sea, no se sentían capaces de tener una comunión con Dios. Cuando tú no tienes claro los temas que tienen que ver con lo que Jesús hizo por ti, sientes que eres incapaz de tener una comunión con Dios porque mueres espiritualmente. Dios había planeado que el hombre viviera eternamente, pero por el pecado el hombre tuvo que morir. Adán pues siempre duró 930 años, imagínate, pero murió. Pero deja esa muerte por un lado,
murió espiritualmente, perdió su comunión con Dios. Entonces es importante que tengas claro sobre el perdón de pecados para que no pierdas su comunión con Dios. Y también es importante pues tener claro el tema del perdón de pecados, repito, para que no vivas una depravación espiritual. ¿Qué quiere decir depravación espiritual? Bueno, que no razonas a la sabiduría de Dios. No, todo es lógica, todo es humanamente entendiendo y hablando. No hay lógica sabia. Dios nos guía espiritualmente por medio de su sabiduría. ¿Cuál es su sabiduría? La Biblia, el Espíritu Santo explicándonos la Biblia, y por supuesto que Cristo, pues el reconciliador con Dios. Entonces no se razona. Y aparte que no se razona, pues también como que no podemos entender las verdades espirituales. Que la paja y que el tenedor y que el trigo y que el pecado se va como la paja y que se quema la paja. Y qué paja, ni qué paja, no, hombre, soy pecador y punto. Ah, bueno, si así quieres vivir, pues tienes el libre albedrío de hacerlo. Pero con Cristo en tu corazón, cuando llega la palabra, te activa la fe. Y la fe es a la que Dios responde. Y la fe es decirle al Señor sí a todo lo que Él nos dice. Y bueno, ¿qué otra cosa pasa? Pues no podemos hacer la voluntad de Dios, porque no somos capaces de ser guiados sabiamente y no somos capaces de entender lo que nos dice espiritualmente, etcétera, etcétera. Dice Génesis 6, 5 al 7: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el del corazón. Entonces el Señor dijo: voy a borrar de la superficie de la tierra el ser humano que he criado. Y ya sabemos por ahí en el capítulo 9 que aparece Noé, y a través del diluvio y del arca pues se destruye el pecado, porque el fin del pecado es muerte. El fin del pecador es muerte, destrucción y muerte, sí. Repito, pero gracias a Cristo Él fue destruido por nosotros. Gracias a Cristo Él se castigó en nuestro lugar. Gracias a Cristo Él murió por nosotros. Amén, gloria a Dios. Sin Cristo pues se va a experimentar el bautismo de fuego, literalmente hablando. Por eso el punto número 3 y último es: el bautismo en fuego es para todos. El bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu es para los creyentes. Ya lo dijimos 2 domingos pasados, el pasado y el antepasado. Pero el bautismo en fuego es para creyentes y no. ¿A poco? Sí. Para los creyentes en Cristo el pecado fue destruido, pulverizado con fuego. Gracias a Jesús. Sin Cristo el pecado será destruido, o mejor dicho, los pecadores, y el pecado y la maldad será destruido en el lago de fuego. Y al llegar al lago de fuego pues se va a ser bautizado, se va a sumergir el pecado y los pecadores. Ahora vuelvo a decir lo mismo. Pues qué necesidad, qué necesidad. Si Dios está hablando a tu corazón, el bautizarte es entender todo lo que la Biblia nos dice sobre estos temas. Dice Hebreos 9, 27, 28: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Querido hermano, cuando tú recibes a Cristo, todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy es lo que sucede. Mueres y naces de nuevo. La presencia de Dios llega a tu corazón. El pecado que te separaba de Dios queda destruido. Y podemos seguir hablando de otros temas, que el bautismo en sangre y que el bautismo acá y allá, pero todo se resume donde mismo: al recibir a Cristo recibiste todo ese paquete, todo ese regalo. Por no tenerlo claro, se separa y se hace confuso
y como que es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ya te bautizaste en agua. Ah, pero te falta en fuego. Ya te bautizaste en agua. Ah, pero te falta en espíritu. ¿No? Cuando recibiste a Cristo, recibiste el Espíritu de Dios en tu corazón. Cuando recibiste a Cristo, todo tu pecado fue quitado, fue expiado. Todo, todo, todo. Y me bautizo en agua, repito, como un acto simbólico nada más de que entendí. Apocalipsis 20, 14, 15 otra vez no ha sucedido. Pero regresando al tema de que el bautismo en fuego es para creyentes y no, fíjate lo que dice aquí. Y tú dime para quién es este bautismo. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Fíjate, la muerte segunda, porque en Cristo está preparado por Dios que muramos una sola vez. ¿Cuándo morimos una vez los que tenemos a Cristo? Cuando le recibimos, ahí morimos. Y el día que se nos termina la existencia en la tierra, vida eterna, o sea, una sola vez. Pero sin Cristo, dice aquí, que pues viene la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Fíjate, ¿por qué? Porque el fin del pecado es muerte, el fin del pecado es castigo, el fin del pecado es destrucción. Con Cristo y sin Cristo, mejor recibamos a Jesús y mejor demos fe de lo que Jesús significa en nuestra vida, para vivir en paz, para vivir sin condenación, sin culpa, para vivir sin depravación espiritual, para vivir con una buena comunión con Dios. Amén. Por último, Hebreos 10, 17, 18 dice: añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades, puesto que estos ya han sido perdonados. Entonces no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Antes del sacrificio de Jesús, en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para que existiera el derramamiento de sangre. Pero los animales no quitaban el pecado de entre los hombres y Dios, ponían pausa nada más. Era como que Dios decía: está bien, por los borreguitos que sacrificaste, los toros y los pichones, está bien, pero ahí luego seguimos platicando de ese asunto. Es como cuando tu mamá te decía, cuando eras niño y te portabas mal en la casa de la tía, y te decía tu mamá: ya que lleguemos a la casa, vas a ver, ahorita nomás porque está tu tía. A mí me decían así. ¿Tú crees que yo quería llegar a la casa? Entonces los que hacían sacrificios de animalitos en el Antiguo Testamento, Dios le decía: está bien, pero luego seguimos platicando, pero ahorita está bien. Pero cuando Cristo hizo su sacrificio, quitó, no puso en pausa, quitó el pecado que existía entre nosotros y Dios. Por eso un solo sacrificio fue suficiente para eso. No muchos como en el Antiguo Testamento, y que ni siquiera quitaban el pecado, nada más le ponían pausa. Querido hermano, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu ayudador, Cristo te ha dado acceso al reino de Dios. Cristo en tu corazón, Pablo escribe, es la esperanza de la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Y la verdad que bautizarnos es una manera de decir: ya entendí, Señor, ya entendí. Claro que sí. Me bautizo como acto simbólico, como muestra de fe, como paso de obediencia a todo lo que Cristo hizo por mí. Lo declaro con mi boca, voy a estar consciente de lo que esto significa. Amén y amén. Hay muchas personas que tienen ideas raras de lo que es el bautismo, del por qué se bautizan, por qué sí, por qué no, y viven con todas esas ideas. Y por eso dicen: es que no estoy preparado todavía. ¿Preparado para qué? ¿Para qué estás preparado? Es como si yo te dijera: es que te quiero regalar 100,000 pesos, y tú me dijeras: no, no estoy preparado. No, todavía no. Sí, aquí están. No, no estoy preparado. No tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Qué hicieras, Israel, si te digo: oye, Israel, oí que te andas queriendo casar pronto? Sí, ¿verdad? Tengo
300,000 pesos te los quiero dar a Israel. ¿Qué me vas a decir tú? Jalo, dijo. Amén, claro. Bueno, es lo mismo. Dios te expone toda su verdad y tú todavía te pones ahí. No, porque no estoy preparado. No, es que todavía no estoy listo. Es que ¿qué? Chompirazos. Pero bueno, Dios nos da el libre albedrío para tomar decisiones. Pero si decides bautizarte, a la salida das tu nombre, tu talla de camiseta. Nosotros, como somos de casa, sí vamos a pagar las camisetas. Ay, aparte vamos a ayudar a los que vienen de los pueblos y del bicentenario. En la reunión de las 11 levantamos una ofrenda extra para eso. Y puedes llevarte un estudio del bautismo, un estudio extra, fíjate. 1, 2, 3 domingos seguidos más el que viene. Moisés va a cerrar la serie también hablando del bautismo. Es ya, hoy. 4 enseñanzas del bautismo más el estudio que te puede llevar a casa para que de manera personal pues te edifiques más. Ahora sí que si después de todo eso sigues diciendo es que todavía no entiendo, pues bueno, ok, nos compadecemos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, darle gracias a Dios. La palabra queda sembrada en los corazones, en las mentes, hace el trabajo para lo cual fue enviada. Y confiamos que hoy, mañana, pasado, de aquí al domingo, muchos van a decir: yo me bautizo, yo me bautizo, yo me bautizo, yo me bautizo. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por la iglesia. Gracias te doy, Señor, por hablarnos al corazón y mostrarnos tu amor por nosotros. Tú nos perdonaste, tú nos reconciliaste, nos justificaste, nos redimiste, nos diste acceso a tu reino. Tú nos das miles de promesas para que las disfrutemos mientras nos vamos al cielo. Y nosotros, como acto de fe, le decimos a los 4 mundos que somos parte de tu familia y somos salvos, hijos tuyos, y que somos seguidores de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Si alguien con nosotros el día de hoy en esta reunión no recuerda haber invitado a Jesús, no recuerda haber hecho la oración de fe, no recuerda haber dicho acepto la salvación como un regalo, pues repite conmigo ahí desde tu lugar. Te ayudo a hacer una oración para recibir a Cristo por fe. Y los que ya hicieron esta oración, pues desde su lugar, apóyennos para que los que la van a hacer por primera vez, pues se animen. Y allá atrás está Diana, ¿es así, Diana? Ella va a tener Biblias en su mano para que al final los que reciban a Cristo por primera vez se acerquen con Diana y nada más le digan: yo hice la oración de fe, y ella te va a dar una Biblia y se va a poner a tus órdenes de parte de la iglesia para cualquier duda. Y los que vinieron por primera vez también pueden pasar allá abajo para saludarlos, 3-4 minutos para saludarlos y darles un recuerdito de parte de la iglesia. Así es que tú que no has recibido a Jesús, tú que no recuerdas haber hecho la oración de fe, repite conmigo desde tu lugar y di así: Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. El día de hoy acepto el perdón de pecados, recibo la vida eterna. El día de hoy, Señor, declaro que soy una nueva criatura y declaro que tu presencia viene a vivir a mi corazón y que el pecado que me tenía obstruido el camino entre tú y yo queda quitado completamente gracias a Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén.